Buenos días y gracias a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que está muy de moda y creo que también os lo voy a enseñar eso, y que es cuál es el origen del estrés y de la ansiedad y en general de los trastornos mentales en las patologías funcionales del aparato digestivo, las más comunes, el síndrome de intestino irritable y la dispepsia funcional. Estos son mis... Yo voy a tratar de llevaros un poco por un camino en el cual podamos entender un poco la fisiopatología común a estos trastornos. ¿Para qué? Para que al final podamos abordar un poco de una manera más práctica, más clínica, cómo podemos mejorar el manejo, el tratamiento de esta asociación tan común, digamos. Bueno, esto ya no hace falta que os lo presente. Este es el eje microbiota cerebro-intestino, que va a ser el foco de la charla, de la primera parte de la charla. Y para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, esta es la colección CAS de la Asociación Química Americana, que es seguro la colección científica más extensa en todos los sentidos. Y entonces, indagando en esta colección, lo que podéis ver aquí es que, fijaos, desde el año 97 hasta el año 2021 ya se ve el incremento progresivo de publicaciones y patentes. Estamos hablando de 250.000 publicaciones científicas, sobre todo, y algunas patentes relacionadas con el eje microbiota cerebro-intestino, de las cuales 15.000 tienen un foco particular en el intestino y la salud mental. Esto también lo podéis ver en esta otra gráfica, donde en los últimos 5 años, si miramos áreas específicas como es trastornos de ansiedad, depresión, estrés, enfermedad inflamatoria o síndrome de intestino irritable, fijaros en la barrita verde. Esta nos está diciendo que entre el 20 y el 35% de las publicaciones en cada una de esas áreas está relacionada con la microbiota y el intestino. O sea, estamos hablando de algo que evidentemente está en moda. Tenemos, por un lado, la microbiota, por el otro lado, el microbioma. La microbiota son las bacterias, el microbioma son los genes de las bacterias, ¿no? Entonces, en comparación con otros territorios, por ejemplo, la boca, donde hay 100.000 millones de bacterias, o la piel, donde más o menos hay lo mismo, 180.000 millones de bacterias, en el intestino tenemos 100.000 billones, con B, de bacterias. Estas bacterias, en número, más o menos representan 1 a 1 una relación con el número de células. Pero cuando hablamos de los genes, cada uno de nuestros genes está enfrentado a 150 genes bacterianos. Eso nos da una idea del control a que podemos estar sometidos. Entre el 90 y el 95% de las enfermedades se han linkado de alguna manera con la microbiota. Eso no sorprende. Lo que sí es interesante es que pensemos que, además de todas estas bacterias, tenemos virus. Hay más o menos, creo, 5 virus por cada bacteria. Hay bacteriófagos que controlan el crecimiento de las bacterias, los virus, y tenemos además hongos, y tenemos probablemente otro tipo de bichos como las arqueas, o sea que la población es enorme. Todo esto, en cuanto a las bacterias, se han descrito aproximadamente unas 2.000 especies y unas 10 o 12.000 cepas. Y están agrupadas en filos. Los más conocidos los conocéis: las Firmicutes, los Bacteroidetes, actinobacterias, etc. ¿Cómo podemos estudiar la microbiota? Pues durante muchos años lo que se ha hecho básicamente es la clasificación taxonómica. En estas enfermedades aumentan estas bacterias, en las otras bajan las otras. Eso, al principio, pensábamos que nos iba a dar una respuesta, pero luego con el tiempo hemos visto que no. Entonces se han añadido todas estas técnicas omics, ¿no?, que son la metagenómica, o sea, qué genes tienen las bacterias; la metatranscriptómica, qué funciones tienen esos genes, que eso es más relevante; la metaproteómica, las proteínas que producen; y la metabolómica. Todo esto se llama culturómica, y es un poco por donde están yendo
los tiros en la actualidad, ¿no? Pero además, por eso os decía, las bacterias se estima que pueden producir unos 50.000 metabolitos. Fijaos en esta gráfica, estos metabolitos tienen, por ejemplo, funciones a nivel del sistema nervioso central, neurotransmisión. Pueden producir prácticamente todos los neurotransmisores, GABA, dopamina, ácido quinurénico, en fin, pueden regular la barrera hematoencefálica, pueden regular el metabolismo energético en el cerebro, el desarrollo neuronal, en fin, a nivel gastrointestinal. Ya no os lo digo porque ya lo tenéis muy visto, pero básicamente regulan toda la homeostasis, el equilibrio en el intestino, y esto es muy relevante. Y fijaos en esta figurita de aquí, que esto nos viene a decir, esta es otra base de datos que existe en la que nos viene a decir que un 8% de las moléculas que circulan por el líquido cefalorraquídeo son de origen bacteriano. No hay bacterias, pero hay metabolitos bacterianos. Esto ya lo conocéis bien, hay una distribución craneocaudal, pocas bacterias en la parte alta en el estómago y en el duodeno, y ese gradiente va creciendo de manera progresiva hacia el colon, donde la concentración es máxima. Pero en los últimos 5 años lo que está ocurriendo es que estamos empezando a mirar también la microbiota del intestino delgado, que era una zona accesible, que hasta entonces pues lo hacíamos con cultivos, y ahora se están añadiendo una serie de técnicas que no voy a detallar, pero básicamente lo que hacen es recoger de manera muy aséptica el contenido del fluido o biopsias intestinales, y esto lo analizan. Y entonces la sorpresa, supongo que es un poco sorpresa, viene por el hecho de que en pacientes, por ejemplo, con intestino irritable, esta microbiota es completamente diferente a la microbiota fecal. Se parece, de hecho, mucho más a la microbiota oral de la boca, ¿no? Y hay algunas especies que son relevantes en el colon que no están presentes en el intestino delgado. Como bien sabéis, el intestino delgado tiene una función absortiva, una función inmune, una función que a veces ha permanecido un poco escondida y que hoy os quiero descubrir un poco. Lo mismo ocurre en la dispepsia funcional. O sea que todos los estudios que se han hecho con microbiota fecal empezamos a entender que tienen unas limitaciones, que pueden representar una parte de lo que está ocurriendo, pero no todo. Y esto es lo que pasaba, estos son estudios, un estudio que hicimos en nuestro hospital. Bueno, básicamente lo que se ve es que hay algunos géneros, como las bifidobacterias o el Fecalibacterium, que es una bacteria buena, digamos, que están descendidos en el intestino irritable, otras como los lactobacilos o bacterioides de Orey están aumentadas, pero como os he dicho, esto está cambiando. Y entonces, este es un estudio publicado, hace menos de un mes, en el cual lo que hacen es pues, analizar, es una cohorte bastante grande, yo diría que de unos 400, 500 pacientes con sus controles sanos, y entonces lo que hacen es analizan microbiota fecal y miran las proteínas, miran los genes, miran las funciones de los genes, la taxonomía, y miran y luego integran todo en esta gráfica. Entonces, cada una de las variables representa de una manera modesta o se relaciona de manera modesta con los síntomas, pero cuando se integran todas estas multiomics, entonces lo que ocurre es esto, que tenemos un área debajo de la curva con un valor de 0,86 con relación con los síntomas, que no es perfecto, pero bueno, probablemente por ahí van a ir más los tiros. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hasta ser adultos, ¿cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Entonces, hay 2 etapas que son fundamentales. En estos 1000 primeros días de la microbiota, hay una etapa que es después del nacimiento, y esta etapa es importantísima cuando se produce la lactancia materna, predominan las bifidobacterias y algunos estreptococos, y a partir de la toma de alimentación sólida, entonces se produce ya un cambio a una flora más parecida a la del adulto. Pero si por ejemplo, hay determinadas condiciones, que esto lo podemos ver aquí, como es el parto por cesárea,
pues hay bastantes evidencias de que parto por cesárea lo que hace es que la flora inicial del bebé se parezca más a la flora de la piel, de la madre, y eso puede provocar ciertas alteraciones y se ha relacionado con el riesgo aumentado de desarrollar enfermedades alérgicas, enfermedades inflamatorias en estos infantes. Obviamente existen muchos otros factores que pueden influir en estas primeras etapas de la vida, pero hay que tener claro que esos 1000 primeros días son relevantes, y son relevantes no solo para el desarrollo de la microbiota, sino para el desarrollo del sistema inmune. El sistema inmune y la microbiota su desarrollo inicial está íntimamente relacionado, de tal manera que si no tenemos una buena microbiota, el desarrollo del sistema inmune es deficiente y eso puede provocar alteraciones muy importantes. No solo el sistema inmune, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central se desarrollan fundamentalmente los 2 primeros años, cuando el cerebro alcanza su tamaño, el 75% de su tamaño. Aunque es verdad que durante toda la vida se sigue produciendo un desarrollo del sistema nervioso con regeneración. Y de nuevo hay una asociación íntima entre el desarrollo de la microbiota y el desarrollo del sistema nervioso. Este es nuestro sistema inmune intestinal, que todos conocéis bien. Esta cifra que la habéis oído tantas veces, pues es verdad, tenemos un 70% de las células de estirpe inmunológica son residentes en nuestro intestino, fundamentalmente en el intestino delgado, y tenemos 2 sistemas inmunes. Uno que es poco específico, que tiene una rápida respuesta y que no tiene memoria, que es el sistema innato, donde participan la mayor parte de células del sistema inmune, incluidas las células epiteliales y las células de Paneth, que producen sustancias antimicrobianas, y un sistema muy específico que tiene una respuesta tardía y que tiene una gran memoria, que es el sistema adaptativo, que lo forman fundamentalmente los linfocitos T y B y las células plasmáticas, y obviamente sus productos, que son las inmunoglobulinas. Pues este sistema inmune tan extenso se comunica de una manera física con el sistema nervioso central, sobre todo a través de terminales aferentes del vago y de terminales espinales también, que comunican primero con la médula y luego al sistema nervioso central. Y además, todos los productos de este sistema inmunológico, que son enormes, son muchísimos, también circulan a través de la sangre para llegar al sistema nervioso central. Por lo tanto, son capaces de regular en la periferia las funciones gastrointestinales y en el sistema nervioso central provocar reacciones de ansiedad y de depresión. Una de las características más evidentes de los pacientes con patología funcional, en este caso el síndrome de intestino irritable, es la existencia de esta activación e hiperplasia del sistema inmune intestinal. Este sistema inmune está activado. Hay un mayor número de células, menor que en las enfermedades inflamatorias, pero mayor que en la población control. Pero más que el número de células, lo que es relevante es su estado de activación. O sea, a nivel intestinal podemos ver cómo liberan moléculas proinflamatorias como la interleuquina beta, la interleuquina 10, la interleuquina 6 o el TNF-alfa. Y estas moléculas en sangre periférica es difícil encontrarlas, pero a nivel local las podemos ver. Lo mismo ocurre en la dispepsia funcional. Esto es más reciente todo, pero en la dispepsia funcional, sobre todo en los casos más severos, se ha visto que hay una infiltración por eosinófilos, también mastocitos, linfocitos, y también hay una liberación de mediadores proinflamatorios. En general, tenemos que entender estas 2 enfermedades en comparación con la gente sana, tienen un estado proinflamatorio leve que en la periferia nos cuesta de ver o de definir, pero que a nivel local es más fácil de ver. Esto en comparación con los controles sanos, que tienen la mayor parte de moléculas proinflamatorias con baja actividad y al revés.
Y esta es otra característica de los pacientes funcionales con cierto grado de severidad que tienen, no solo aumentan las células, no solo producen más mediadores, sino que están íntimamente ligadas con el sistema nervioso, como os he enseñado antes en el pictograma. Esto es una célula plasmática y esto es una terminal aferente vagal. Esta proximidad, que es prácticamente sináptica, es la base de un fenómeno que luego explicaremos, que es la hipersensibilidad visceral. Hemos hablado de la microbiota, hemos hablado del sistema inmune, ahora vamos a hablar del sistema enteroendocrino, que es capaz de producir todas estas cosas, pero yo voy a focalizarme hoy un poco en las células enterocromafines. Estas células enterocromafines son muy curiosas. Solo representan el 1% de las células presentes en el epitelio intestinal. Sin embargo, son capaces de producir el 90% de la serotonina. Sabéis que la serotonina es capaz de regular la sensación, es capaz de regular la motilidad, es capaz de regular la percepción en el tracto gastrointestinal. Pero es que estudios muy recientes, estos están hechos en animales, pero probablemente tengan una trazabilidad, lo que nos indican es que estas células enterocromafines son capaces de reaccionar a cambios tan sensibles como es el roce de la mucosa. Ya no os digo si se dilata la mucosa. Y lo que hacen es liberar serotonina y esto se relaciona con la aparición de estos fenómenos que he dicho de sensibilidad, hipersensibilidad aguda y crónica, pero también con la generación de ansiedad. En los animales que pasa esto aparecen pues una serie de reacciones que remedan a esta ansiedad. 60% de los pacientes con intestino irritable tienen estos fenómenos de hipersensibilidad, ¿no? Y también esta descripción súper reciente donde se ve que la liberación de esta serotonina, el circuito entre serotonina y las células nociceptoras, es un circuito tónico en las mujeres y no lo es en los hombres. Eso tiene una importancia probablemente muy grande, porque nos puede explicar a lo mejor por qué existe esa predisposición o ese riesgo aumentado en el sexo femenino de padecer trastornos funcionales. ¿Por qué? Porque ese circuito tónico tiene un rango menor que lo que sería una respuesta espontánea. Pero bueno, ya veremos por dónde va todo esto. También hay numerosos estudios en el síndrome intestino irritable donde se ve que el subtipo de diarrea lo que tiene es un aumento de la liberación de serotonina relacionado con una dificultad de la recaptación de serotonina, y eso es importante a la hora de utilizar fármacos para tratar a estos pacientes, y en cambio los pacientes con estreñimiento les pasa lo contrario, tienen niveles luminales de serotonina más bajos y en este caso lo que ocurre es que hay una dificultad para la liberación de serotonina. Además, en las biopsias colónicas de estos pacientes, lo que se puede ver es que hay otros defectos en las moléculas transportadoras de serotonina. Por lo tanto, este circuito enterocromafin-serotonina es relevante. Como os he dicho, eso se traduce en una hipersensibilidad visceral que podemos medir con técnicas avanzadas como la resonancia magnética funcional o la tomografía de emisión de positrones, y lo que quiero destacar aquí es que al final los circuitos pronociceptivos que van hacia el cerebro están activados y además contactan con zonas que están ligadas con las emociones, lo que de nuevo nos une con fenómenos como la ansiedad y la depresión. Fíjense ahora en esta diapositiva. Esto también es un estudio reciente publicado en la revista Science, donde se ve que otro tipo de células enterocromafines presentes en el intestino contactan directamente con el núcleo del tracto solitario que está en el tronco del encéfalo. Y lo más curioso de estas células es que estas células relacionan a los alimentos y en este caso a los azúcares. Esto es sucrosa, pero bueno, hay otras cosas, pero ¿qué ocurre? Cuando están en contacto con los azúcares, lo que hacen es liberar una sustancia que se llama glutamato. En el cerebro hay los dos neurotransmisores más comunes son el glutamato
que es excitador, y el GABA, que es inhibidor. Lo que pasa es que estos dos lo que hacen es controlar las interneuronas que hay en el cerebro y por eso no se les ha dado durante mucho tiempo importancia y se le ha dado más importancia a otros neurotransmisores que son menos frecuentes, pero que era más evidente su relación. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando es esto, que ahora los psiquiatras están viendo que pacientes con ansiedad y depresión resistente responden a moléculas como la esquetamina o la ketamina, que aparte de ser drogas de consumo, lo que son es, actúan sobre estos receptores NMDA y regulan, por lo tanto, las reacciones al glutamato. Y esos pacientes parece que responden bastante bien a estas sustancias. No solo eso, sino fijaos en este estudio, donde este estudio está basado en el consumo de alimentos ricos en glutamato. En el año 2000 se vendían en el mundo 200.000 toneladas de glutamato. Ahora se venden 3 millones de toneladas. O sea, se ha multiplicado por 10. Estas son sustancias que se utilizan para mejorar el sabor y sobre todo la adicción a los alimentos, ¿no? Y entonces ya existen dietas bajas en glutamato, que básicamente son dietas que no tienen alimentos procesados y en las cuales se ha visto, este es un estudio con veteranos de guerra que tienen un estrés postraumático, ansiedad, depresión, cuando se les da esta dieta solamente durante un mes, se reduce de manera significativa tanto la ansiedad como la depresión. Y cuando vuelven a comer normal, vuelve a aparecer la ansiedad y la depresión. En definitiva, las células enterocromafines son células probablemente muy relevantes en el entendimiento y en el control, ¿no?, de los síntomas digestivos y de los síntomas mentales en los trastornos funcionales. Pero existen otros tipos de células. Estas son las células Taft, que casi nadie conoce, que tienen este gorrito aquí arriba, y estas células lo que hacen, lo curioso es que tienen receptores para el gusto, receptores para el dulce, receptores para el amargo, receptores para el umami. Y una de las sustancias a las que reaccionan es el succinato. Y el succinato lo liberan bacterias, parásitos y helmintos. Y eso puede probablemente ayudarnos a entender por qué algunos alimentos nos producen placer y otros, en cambio, nos producen ansiedad o nos producen rechazo, intolerancia. Y además existe un tercer grupo de células enterocromafinas que, además de receptores del gusto, tienen receptores para el olor. Ahí lo dejo. Una de las cosas que los gastroenterólogos, y yo creo que todos los médicos en general, hablamos es, bueno, el estrés seguro que el estrés tiene que ver, y todos estamos convencidos que efectivamente tiene que ver, y tiene que ver, ¿no? Y entonces hay muchos circuitos que nos explican, pero os quiero dejar aquí esta notita también, un artículo publicado hace 15 días en la revista Cell, donde, aparte de lo que os he explicado de que el intestino puede regular hacia arriba, pues ahora lo contrario también es cierto, como era lógico. Entonces, mediante la liberación de corticoides, el sistema nervioso central puede regular la función de otras células que también conocemos, pero poco, que son las células de la glía, que están presentes como soporte en el intestino, y que estas células de la glía lo que hacen a su vez es activar células enterocromafines y otros tipos de células inmunes para regular la inflamación intestinal. Y este artículo está destacado en un artículo de opinión en la revista Nature. Me parece que las cosas van cuadrando. Por lo tanto, resumen de esta parte, todos estos productos, estos sistemas son capaces de afectar la percepción, el dolor, la cognición, las emociones, el aprendizaje y el sueño. Por lo tanto, pueden influir en el comportamiento y en la aparición de los trastornos mentales en estas enfermedades. Pero para que eso ocurra, necesitamos algo más. Necesitamos que los sistemas que bloquean o regulan el paso de esas sustancias hacia el sistema nervioso central o viceversa no funcionen bien. Estamos hablando de la permeabilidad. Curiosamente, en el intestino la permeabilidad es más alta en la parte alta, donde menos bacterias hay, y es menor en la parte baja, donde más bacterias hay.
Eso tiene sentido también. En los pacientes con enfermedad inflamatoria, en los pacientes con intestino irritable, hay muchas maneras de mirar la permeabilidad, pero yo os dejo esta aquí para que la tengáis en cuenta. Esto es microscopía confocal endoscópica, una técnica que se ha descrito hace muchos años, que no está al abasto de mucha gente, pero que nos permite ver estos agujeros que hay en la mucosa del intestino, que son 3 o 4 veces más frecuentes en los pacientes que tienen inflamación intestinal que en los que no la tienen, ¿no? Y hay muchos factores que influyen en la regulación de la permeabilidad. Yo solo quiero hacer mención de otras sustancias que son tremendamente comunes en nuestra alimentación y cuya presencia ha aumentado también en los últimos 20 años, que son los surfactantes, los emulsificantes, que son otras sustancias que utiliza la industria alimentaria para dar textura, para dar sabor, para dar consistencia a nuestros alimentos, algunos de los cuales el polisorbato 80 y la carboximetilcelulosa, que son esos que están marcados con la E, ¿no? Se ha demostrado, primero, en animales que son capaces de romper la capa de moco y acercar las bacterias a la superficie epitelial, y segundo, este estudio también muy reciente, donde se ve que son capaces de disminuir las concentraciones del Fecalibacterium prausnitzii y aumentar, en cambio, las de Proteus y Veillonella, que son dos bacterias que se han asociado de manera intensa con la recurrencia de la enfermedad de Crohn. En la dispepsia funcional del intestino irritable, evidentemente, hay cambios de permeabilidad, no me voy a focalizar, pero tenemos otra barrera, la otra barrera, que es difícilmente accesible en el humano, porque no la podemos estudiar de manera adecuada, salvo que no sean autopsias, y eso no nos vale mucho, pero en animales se ha descrito también en Science otro plexo croideo que tampoco funciona bien. En los pacientes que tienen inflamación intestinal, esta barrera que da acceso al cerebro no se cierra y permanece abierta y da paso a todas estas sustancias proinflamatorias. Por lo tanto, sentadas un poco las bases fisiopatológicas de todos estos procesos, ahora vamos a hablar de la ansiedad y la depresión. Os recomiendo vivamente que os leáis estos 3 artículos, que es una serie que publicada en Gut Pathogens del año 2013, donde básicamente nos explican un poco qué es lo que pensaban en el siglo XIX y en el siglo XX los médicos y los científicos de las enfermedades mentales, y lo que pensaban es que era un proceso de intoxicación que venía del colon. En el colon se producían sustancias tóxicas que, si no se eliminaban adecuadamente, provocaban cambios mentales que ya veremos después, o fueron unos dermatólogos, estos dos, los que dijeron que los cambios mentales y la intoxicación estaban ligadas con cambios de permeabilidad y con cambios de microbiota. Y ellos lo ligaron con la aparición de enfermedades dermatológicas. O sea, la gente ya pensaba, no os voy a repasar todos los estudios preclínicos que indican en animales que evidentemente los animales tienen, digamos, la falta de gérmenes, los animales que no tienen gérmenes tienen conductas depresivas, se mueven menos, reaccionan menos, pero lo que es más interesante es que a nivel clínico los pacientes con depresión tienen una microbiota diferente a las poblaciones normales, y esa transmisión de esa microbiota a animales de experimentación permite reproducir los comportamientos de ansiedad y depresión, ¿no? Lo mismo ocurre en la ansiedad. Y, de hecho, todo esto se ha ido relacionando de manera progresiva pues, con la producción de estos metabolitos que hemos dicho al principio, que producen estas bacterias, el GABA, el glutamato, la quinurenina, etcétera, ¿no? Y entonces hace unos años se le empieza a abrir un abanico de posibilidades a los psiquiatras para tratar las enfermedades mentales con probióticos. Esto era muy rompedor para los psiquiatras, ¿no? Esta es la tendencia, fijaos, solo en los últimos 5 años en las enfermedades mentales. Como veis, está creciendo el uso de probióticos, está creciendo el uso de prebióticos, está creciendo el uso de antibióticos, también manejo dietético, que todo esto no estaba en la cultura de los psiquiatras, ¿no?
e incluso los trasplantes fecales. Bueno, visto esto, ¿cómo vamos a tratar la ansiedad o cómo tratamos la ansiedad y la depresión en nuestros pacientes con intestino irritable y con diarrea? Partimos de la base del cambio de concepto, ¿no? Ahora estamos hablando de trastornos de la relación o de la comunicación entre el cerebro y el intestino y, en cambio, el manejo es normalmente complejo. ¿Complejo por qué? Porque hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta que pueden influir en distorsionar el eje microbiota cerebro-intestino, pero tenemos estas evidencias tan sólidas. Esto es un metaanálisis de 16.500 pacientes con intestino irritable, donde se evidencia una asociación con un ratio de 3 con la ansiedad y con un ratio de 3 con la depresión. Y eso afecta a todos los subtipos de intestino irritable. Pero es que al revés también es cierto. Los pacientes que tienen ansiedad y depresión tienen 2 veces más riesgo de tener enfermedades funcionales digestivas. Esta diapositiva me gusta mucho. O sea, la diferencia entre un síndrome de intestino irritable y un síndrome de dolor abdominal central, que es lo mismo pero mucho más severo, se basa precisamente en esa severidad. ¿Y qué le da la severidad y la respuesta refractaria del tratamiento? Pues que el dolor sea constante, que se asocie con fenómenos psicológicos como la ansiedad y que haya otras comorbilidades, ¿no? Fibromialgia, fatiga crónica. En este caso, se cree que los mecanismos predominantes van del cerebro al intestino, mientras que en los intestinos irritables más moderados probablemente la ruta predominante es la otra. Como podéis ver aquí, todo esto son estudios recientes donde demuestran que cuantos más alteraciones psicológicas tengas y diferentes, más severo es la patología funcional y cuanto más antecedentes tengas de enfermedades psiquiátricas, también tienes más riesgo de desarrollar, ¿no? Y no solo eso, sino que además los síntomas de ansiedad y depresión también son más severos. O sea, no solo los síntomas digestivos son más severos, sino que los síntomas mentales son más severos. Lo mismo ocurre en la dispepsia funcional. O sea, una dispepsia funcional refractaria tiene 3 veces más, 60% versus 20%, asociación con ansiedad y con depresión. Y cerrando ya un poco el círculo con todo lo que os he dicho, pues también existen estas evidencias recientes de que en 2/3 de los pacientes los síntomas digestivos preceden a los síntomas mentales, pero en 1/3 de ellos es al revés. Los síntomas mentales preceden a los síntomas digestivos, por lo cual las 2 rutas, brain to gut y gut to brain, son operativas. Estos son 3 estudios GWAS. Este es nuestro, es el más reciente, y en este lo que hemos visto es que además de todo lo que hemos dicho, existe una causalidad genética. Existen 38 genes que ligan el intestino irritable con la ansiedad y con la depresión, y al revés también. O sea que existe una causalidad genética, fijaos, en el intestino irritable es del 6%, y en cambio en las enfermedades mentales la causalidad genética es bastante más elevada. Y esa es la razón fundamental de que cuando no sabemos qué hacer con estos pacientes, nos vamos a los neuromoduladores. Todas estas sustancias que son antidepresivos, que las usamos en dosis bajas y que tenemos que combinarlas a veces para manejar de manera adecuada a estos pacientes. ¿Qué dicen las guías clínicas? Las guías clínicas, lo que dicen en la dispepsia funcional, ya contemplan la existencia de la disbiosis intestinal. Todo esto es muy reciente y por lo tanto se abre la puerta al tratamiento con probióticos, prebióticos. Lo mismo ocurre en el intestino irritable. La mayor parte de guías clínicas que se han publicado en los 2 o 3 últimos años, bueno, no es que recomienden el uso de probióticos, pero consideran que es razonable usar los probióticos en pacientes que los quieran utilizar por periodos de hasta 3 meses seguidos, porque hay evidencia que indica que pueden ser beneficiosos, ¿no? Y además tenéis que sumarle a todo eso que la eficacia terapéutica en estas enfermedades es muy baja. Sabéis que el efecto placebo es muy elevado
pero la eficacia o la ganancia terapéutica sobre el placebo es entre el 5 y el 15%. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos que combinar diferentes terapias para conseguir que estos pacientes se encuentren mejor. Y entonces ya la última parte de la charla es esta. Todos conocéis a Elie Mechnikov, era un investigador americano con raíces búlgaras que escribió este tratado en 1908 de la prolongación de la vida. Y la prolongación de la vida, ¿qué decía? Pues él decía que probablemente mediante el uso de probióticos en lactobacillus bulgaricus probablemente se podía combatir toda esa intoxicación intestinal, y eso es lo que pasaba en los paisanos de Bulgaria, que como comían diariamente todo esto, bueno, pues la teoría que construyó, y entonces ahí aparecieron unas compañías, como siempre ocurre, que lo que hicieron es inventar unas tabletas de lactobacillus bulgaricus y las vendían sin el permiso de Elie Mechnikov para prolongar la vida y para curar las enfermedades mentales y para tratar todas estas cosas. Y de ahí hasta hoy. Este es el libro escrito por John Cryan y Ted Dainas de la Universidad de Cork, donde se habla de la revolución psicobiótica. Ya se empieza a hablar por primera vez, aunque ya habíamos hablado antes, del uso de probióticos específicos, que son los psicobióticos, los que se llaman psicobióticos, para el tratamiento común de las enfermedades digestivas y de las enfermedades mentales. Todos estos son potenciales psicobióticos que están en el mercado. Hay uno que está desarrollado aquí en España, que es la Christensen Minuta, pero hoy, con vuestro permiso, yo me voy a focalizar en este producto que va a lanzar Farmasierra. Por cierto, que le agradezco el patrocinio de esta charla. Y este producto tiene la intención de tratar no solo los síntomas gastrointestinales, sino también los síntomas mentales. Y es una combinación de dos tipos de Bifidobacterium longum, el 3564 y el 1714. Estos dos, este es el pipeline de este producto. Ahora lo veremos, cómo se desarrolla primero el 3564, veremos los estudios y luego a continuación el 714 y por qué al final se decide unir. Estos dos estudios clínicos están hechos en el año 2005 y están hechos por gente importante en este mundo, en el cual lo que ven es que realmente la aplicación del Longum 3564, que es conocido como el Alflorex, pues lo que hace es reducir los síntomas digestivos en cohortes de pacientes con intestino irritable, cohortes que no son pequeñas. O sea, estamos hablando de estudios importantes que luego se han corroborado más adelante. Este es bastante reciente, en cohortes de 233 pacientes, donde este bifidobacterio es capaz de reducir la severidad, es capaz de reducir el dolor, es capaz de mejorar la consistencia, y todo eso contribuye a la mejora de la calidad de vida. Y este es el desarrollo del otro, 1714 Serenitas, que aparte de una evidencia preliminar en animales de experimentación, donde se ve que pueden modular las reacciones al estrés, la ansiedad, las funciones cognitivas, hay dos estudios clínicos hechos en voluntarios sanos, donde se ve que es capaz de modular la respuesta al estrés, disminuyendo la liberación de cortisol, pero también este otro estudio donde se ve que mediante técnicas de imagen lo mismo mejora la capacidad de respuesta al estrés, reduce las emociones negativas y por lo tanto también reduce la fatiga mental. Y esto culmina con este y otros estudios que están en marcha, pero este ya está publicado, donde se ve que una intervención de 8 semanas más un periodo de washout de 8 semanas, lo que ocurre es esto, que los síntomas de intestino irritable se reducen de manera significativa y si dejamos de tomar el probiótico vuelven a aparecer. Esto, en parte, es producido por la regulación de nuevo de los niveles de cortisol, que se normalizan o se regulan al alza con este probiótico, pero es que también se reduce de manera significativa el dolor, la frecuencia, la distensión, y se mejora el hábito intestinal, obviamente mejorando la calidad de vida,
y disminuye también la ansiedad y la depresión. Es un estudio open, pero es un estudio yo creo que muy importante. Y en parte esta respuesta se ha ligado con la producción del factor de necrosis tumoral alfa que hemos visto y que se relaciona particularmente con los enfermos que tienen una mejor respuesta. Los que regulan mejor el TNF tienen mejor respuesta mental. Esto se ha corroborado en estudios de real world, donde los propios pacientes que lo han usado reconocen su eficacia para tratar pues, los síntomas digestivos y los síntomas mentales, y yo creo que este producto está a punto de lanzarse por Farmasierra. Acabando ya la charla, esto es anecdótico, pero ya hay 3 publicaciones de trasplante fecal de microbiota en pacientes con unas enfermedades mentales de muchos años de duración. Los 2 estos son australianos que aparentemente se han curado y llevan 5 años curados, certificado por sus médicos. Bueno, es anecdótico, somos científicos, no vamos a dejarlo, pero tened en cuenta que existen todos estos ensayos clínicos en marcha, algunos ya acabados, para el tratamiento mediante trasplante fecal de microbiota de enfermedades mentales y enfermedades funcionales digestivas. Esta es mi última diapositiva. Este es un proyecto que tenemos en marcha en el Hospital Vallebrón, que coordino yo, y que es un proyecto que precisamente lo que busca es conocer el origen común de las enfermedades mentales, las enfermedades somáticas y las enfermedades funcionales digestivas. Gracias a todo el grupo de investigación del Vallebrón y pues muy agradecido por vuestra presencia.